Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy una persona que está a cargo de esta serie que se llama Historia Cultural de Cuba. En otra ocasión, en la ocasión anterior, tuve el gusto y honor de invitar al doctor economista cubano Sanguinetti y tocamos algunos asuntos de la economía cubana, pero de una manera muy libre y sin mucha estructura. Me gustaría sacarle el jugo, como se decía en Cuba vulgarmente, a este invitado y quiero hacerle preguntas más directas. Me gustaría, si es posible, en 5 minutos hacer un bosquejo de lo que discutimos antes, para entonces enchuflar contigo. Cuba fue una colonia de España por 400 años. El resto de Hispanoamérica, excepto Puerto Rico, se liberó después de 300 años de presencia española. Nosotros tuvimos un siglo más. Eso tuvo sus efectos positivos y los negativos. Por ejemplo, Cuba tiene un país que produce muy buenas zarzuelas. Los otros países hispanoamericanos, muy poco, bueno, México y creo que también Argentina. Pero Cuba produce muy buenas zarzuelas. Eso es para mí muy positivo. Yo creo que el cubano cocina la comida española como ni los españoles. Esto me puede costar hasta la vida, pero no importa. Y siempre haciéndole propaganda a mi querido Miami, le voy a decir que en Miami tú puedes comerte unas patas de puerco a la andaluza mejor que en Andalucía. Y yo no pienso volver por Andalucía hasta la próxima vida. Pero también tuvo sus partes negativas. Y el sistema que implantó España en las Américas fue un sistema sumamente autoritario, muy poco eficiente, que se daba lugar a situaciones ilegales e ilegítimas que se tomaban con toda naturalidad. Es parte del léxico hispanoamericano de decir el que hace la ley hace la trampa. El que tiene, ¿cómo se llama? Padrino se bautiza y el que no se queda hereje. De manera que prácticamente romper la ley es esperado. Nosotros los hispanoamericanos, otros pueblos del mundo, pero bueno, me estoy enfocando con nosotros. Nosotros consideramos que parte de tomar un test es copiar si puedes. Vaya, eso es prácticamente legítimo. Yo me acuerdo que en la Universidad de La Habana una vez yo estaba cogiendo un test de historia constitucional de Cuba y vi una cosa volando y me cayó arriba, una piedra con una liga y todas las preguntas. Lo que se formó allí fue una siribamba, tratando a la gente de cogerme la piedra y yo escondiendo la piedra no me le fueran a echar la culpa a mí, estoy bromeando, pero bueno, es así. Me acuerdo la primera gran impresión que yo tuve en los Estados Unidos cuando llegué aquí a Tallahassee y me dan un test de antropología, era multiple choice, que yo no estaba acostumbrado a eso, y lo más importante, el profesor entregó los test y se fue y nadie copió, nadie. Si llega a ser en Hispanoamérica, bueno, lo que se hubiera formado era a rebambaramba. Quiero decir que hay ciertos aspectos de la cultura hispanoamericana que nos han afectado y es parte de nuestra convivencia cultural ahora. Yo tuve la fortuna de vivir en Cuba hasta que tenía 22 o 23 años. Después viví en Puerto Rico, viví en España 4 años, me gradué de la Universidad de Madrid y creo que sé bastante de la cultura hispanoamericana. Y de la norteamericana ni se diga. Pero bueno, yo quiero ahora más o menos concretar lo que discutimos en la entrevista anterior y conversar contigo sobre la economía actual en Cuba y cómo se le podría cambiar. Yo he sido maestra toda mi vida y no puedo evitarlo. Me gusta ir a la marchita, porque así no me pierdo, si no me pongo a hablar de Baracoa Oriente y no acabo más nunca. Por ejemplo, yo sé que cuando uno empieza a discutir economía se habla de dos maneras de ver la economía. Una es la microeconomía y la otra es la macroeconomía. Según tengo entendido, puede ser que yo esté errada, he cogido 4 cursos graduados de economía, ¿sabes? La macroeconomía enfoca mucho el rol importantísimo como que el gobierno tiene en influir la economía, frenarla o precipitarla, ¿verdad? Eso le llaman la macroeconomía. O fastidiarla. O fastidiarla. La microeconomía enfoca más que nada la parte más psicológica, todo es psicológico en la economía.
En eso sí es verdad que hay que darle crédito al Adam Smith. ¿Por qué? Porque generalmente es la motivación de la conducta es un proceso psicológico, más que ningún otro. Cosa que Carlos Marx, que nunca trabajó, jamás entendió y por lo tanto tiró un jonrón él solo, pero vaya, sin un juego limpio. Entonces, en la microeconomía lo que lidia es más bien con la interacción entre los factores humanos, las personas, en sus decisiones, si van a comprar, si van a vender, etcétera. Tiene mucho que ver con el estudio del mercadeo. Tengo también entendido. Sí. Bueno, pero cuando uno está estudiando la economía, te dice, bueno, la economía es la disciplina de las ciencias sociales, estudio de la conducta humana, que tiene que ver con ganarse la vida, que tiene que ver con la producción de bienes y de servicios, ¿no? Okay. Y entonces viene la primera gran pregunta que se hacen los economistas, o lo que yo estudié hace 100 años, es ¿cuáles son los factores de la producción? Tanto como de los bienes de servicio como de los bienes inmuebles. Bueno, ¿cuáles son los factores de la población? Y siempre se han identificado 3 factores, ¿no? Me corrige cuando tú quieras. Que no, está bien. Ok. Y uno de los factores es la tierra, ¿verdad? El otro es el capital y el otro es el trabajo. Correcto. Entonces lo importante es... Esa es una taxonomía, o sea, la taxonomía más utilizada para introducirse en los estudios de economía. Entonces, cuando uno está viendo estos factores, entonces hay que ver cómo son afectados estos factores, ¿no? Cuáles son los que afectan estos factores. En estos momentos a la tierra le dicen recursos naturales. Y la parte del trabajo le dicen recursos humanos. Se ha ampliado, ¿no? Sí. El capital permanece más o menos igual. Cuando estamos hablando en el mundo antiguo, pues los recursos humanos, muchos eran recursos de la esclavitud. Las civilizaciones romanas, sobre todo, estuvo basada más que nada en la explotación de la esclavitud. Pero bueno, en la economía moderna ya es una situación distinta. Sabemos, por ejemplo, que Cuba durante el periodo colonial pues tenía una cultura legal que era la romana, que reconocía el derecho de los individuos a la propiedad privada y distinguía muy claramente lo que era una propiedad pública, etcétera, etcétera. Durante el periodo de la colonia, pues Cuba tenía un sistema monopolista muy autocrático. Todas las decisiones las tomaba el Consejo de Indias y el emperador o el rey de España, no necesariamente los más ilustrados. Y durante los primeros 300 años de la colonia fuera de La Habana, Cuba estaba muy subdesarrollada. La gente venía, se iban porque no habían recursos para trabajar, etcétera, y la población permanecía bastante disminuida. Como bien señalaste tú, en 1762, en una guerra con los ingleses conquistan a La Habana, le dan libertad completa de comercio al puerto de La Habana. Y eso trajo un cambio en la manera de ver la cosmovisión, más que nada de los habaneros, que prosperaron enormemente porque podían comerciar con cualquier puerto del mundo. Hasta entonces eso estaba limitado a ciertos puertos de España, ni siquiera a todos los puertos de España. Luego viene la época de la Revolución Francesa, que trae unos cambios a Cuba tremendos, porque la Revolución Francesa termina por la invasión de España por Napoleón. Y entonces, lo que pasa es que España se queda sin el control de la colonia por varios años, habiendo sido invadida por Napoleón. Luego que Napoleón perdió en Waterloo, España trata de volver a afianzarse en la colonia y las colonias se sublevan y todo Hispanoamérica se libera. Ya para 1825 solamente quedaron como colonias españolas en Hispanoamérica Cuba y Puerto Rico. Eso le va a dar ciertas ventajas a Cuba. Yo, por ejemplo, he notado que muy buena, una emigración muy saludable llega a La Habana para asentarse allí, no de paso.
muchos segundones de familias prominentes españolas, más bien educadas, se asientan en Cuba. Viene una gran efervescencia. Luego también viene un problema muy interesante, que es la liberación de Haití de manos de los franceses. Los negros esclavos haitianos se sublevan y se escapan para Cuba, más de 40.000 familias. Eso es notable. Muchos de ellos se asientan en Oriente, sobre todo en el área de Baracoa y de Guantánamo. Más tarde van a haber movimientos de franceses que se van de ahí de New Orleans, sobre todo para Cienfuegos, por eso va a ser un poco más tarde. Y son gente con nuevas ideas. Había tenido lugar ya la Ilustración en Francia y había nuevas ideas, sobre todo sobre la economía. Había surgido un grupo de franceses e ingleses estudiosos de la agricultura, que querían mejorarla. Los franceses en general conocían mucho de cultivo de cafeto, de cacao, etc. Vinieron para Cuba en gran número. Durante el siglo XIX, Cuba se convierte en una gran potencia azucarera. Lo había sido Haití, pero con la liberación de los negros, de los franceses, aquella economía se derrumba y Cuba sustituye a Haití. Y empiezan unos lazos de comercio muy estrechos con los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos se refinaba el azúcar. España no había tenido ni siquiera la intención de... La visión. Esa cosa... Anyway, por fin, durante el siglo XIX, a Cuba hay un par de guerras independentistas y Cuba se libera en el año 1902. Y se constituye república. Yo ahora quisiera discutir contigo muchísimos conceptos de economía para que la audiencia nuestra, muchos de ellos que viven en la isla de Cuba, que no son conocedores de estos conceptos, abran su entendimiento a lo que es un proceso económico liberal, como es el sistema capitalista, vis a vis un sistema llamado socialista, que en realidad es más que nada un sistema autodestructivo, pero bueno, que es lo que hay en Cuba, con un monopolio personal de una familia, ¿verdad?, de todo lo que es la economía. Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de los factores de la producción, dijimos que eran la tierra o natural resources, el capital y human resources, o recursos humanos. ¿Tú puedes explicar la diferencia que hay entre cómo se lidia con estos factores en un sistema capitalista y en un sistema no capitalista? Bueno, funcionan a nivel de empresa. El gobierno no interviene en cómo se combinan los factores de producción. Podemos hablar de los términos tradicionales, tierra, trabajo y capital, entendiendo por tierra el conjunto de los recursos factores, recursos naturales, etc. Es la empresa la que combina los factores en función de una tecnología para producir lo que se quiere producir. Ahí el foco de la eficiencia productiva de un país se puede tratar de ver a nivel macroeconómico, la economía en su conjunto, esa es la macroeconomía. Pero en realidad el aparato, la célula productora de bienes y servicios está en la unidad productiva, en la empresa, sea estatal o sea privada. La estatal hemos visto en Cuba, ya ni hace falta la evidencia. Está a todas luces que la empresa estatal cubana es un desastre absoluto, es incapaz de producir. Supuestamente debiera producir con un grado de eficiencia. De acuerdo con el marxismo tradicional, se supone que la empresa, después que la socializan o la expropian o la nacionalizan o la roban, que el Estado pueda usar esos recursos, el capital de la empresa, el trabajo de la empresa y cualquier otro recurso que tenga la tierra, si la tiene eficientemente, pero no lo hace. O sea que la cuestión
que tenemos que ver cuando hablamos de tierra, trabajo y capital es cómo se usa eficientemente para producir a un costo razonable y a un precio razonable lo que supuestamente la sociedad necesita. No lo que un burócrata en un sistema de planificación socialista decide que se produzca, sino que la demanda expresada libremente por los consumidores o trabajadores desean. Y eso es ahí se pone la presión sobre la empresa. La empresa que no es capaz de combinar capital, trabajo y tierra eficientemente se quiebra. Y ahí viene un mecanismo interesante y es cuál es el papel de la ganancia de la empresa. Si la empresa es una empresa competitiva, no monopolística, tiene que competir con otras empresas para producir lo mismo en calidad y en cantidad y satisfacer las necesidades del consumidor. Que el consumidor yendo a comprar está expresando una de sus libertades fundamentales, la de optar por lo que consume y cuándo consume y cuánto consume, y no que sea un sistema de planificación o una libreta de racionamiento la que le dice cuándo vas a consumir, cuánto vas a consumir y vas a consumir de esto y de esto no. O sea, la economía en ese sentido expresa las posibilidades de libertad del ciudadano como De consumidor, decidir cuánto, cómo. de decidir cuánto, cómo, dónde y qué hago con esto, si lo quiero votar o se lo quiero dar a otro. O sea, esa parte de la empresa y la libertad del consumidor y del ciudadano en general, generalmente la gente no se da cuenta, no lo ven hasta que no se lo ponen delante y le dicen, espérate, tus libertades más elementales están siendo violadas con la libreta de racionamiento. Porque hay alguien que decide qué es lo que tú vas a comer y cuándo tú vas a comer. O sea, están jugando con tu vida, con tu subsistencia y la de tu familia. En otras palabras, que no tienen en cuenta la parte, la motivación. No, la motivación como que la nacionalizan. La motivación ahora, en vez de ser la del consumidor o trabajador, pues él trabaja para poder consumir. Pero ahora esa es la motivación, es la subsistencia para empezar, o el deseo de mejorar, o de progresar en la vida, o de poderle comprar juguetes a los hijos en las Navidades o cuando sea. Ahora la motivación depende del ciudadano burócrata, del compañero, del camarada, del miembro del Partido Comunista, que él debe tener la supuesta, en teoría, la teoría del socialismo dice que él va a responder a las necesidades del pueblo. Pero no es así, se burocratiza el sistema y hemos visto en todas las economías socialistas de la historia, hemos visto cómo el burócrata no reemplaza la motivación de un ciudadano libre. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿por qué los precios suben y bajan? Bueno, es una expresión de la libertad del productor por un lado y del consumidor por otro. El productor debe tener la libertad de cómo combina factores de producción, capital, trabajo y tierra, para producir algo al menor costo posible, para poderlo vender a un precio que le deje una ganancia. El precio, en ese sentido, es una expresión de su libertad como productor. Por otro lado, ese es el lado de la oferta en una economía. El lado de la demanda es el consumidor, el que compra. Y el que compra debe tener la libertad de ir a un lugar y decir, este precio es muy bajo, lo compro aquí, o este precio es muy alto, no lo compro aquí. Entonces, en la medida que hay mucha demanda, se valora la mercancía que la gente quiere comprar y tiende a subir el precio. En la medida que hay, el precio es una señal que combina lo que quiere el consumidor con lo que puede el productor. Si el productor quiere vender caro y el consumidor comprar barato,
Y tiene que haber una especie de agreement. Bueno, el agreement es que hay muchos, el agreement es cuando no hay monopolio Seguro. y ni monopsonio, cuando no hay un solo consumidor, un solo productor, que sería el monopolio. El agreement viene cuando muchos consumidores y muchos productores concurren al mercado, van al mercado y expresan sus preferencias, sus capacidades. Precisamente es importante tener la economía de mercado. Consiste precisamente en que haya muchos productores y muchos consumidores, que ninguno tiene el poder de dominar el precio. Exacto. El precio se sale de pronto en la concurrencia libre, y el libre hay que subrayarlo, a un lugar que se llama mercado, que es más bien una institución de intercambio. Curiosamente, las economías socialistas siguen siendo de mercado, porque hay que intercambiar, sí, pero no son de mercados libres. Exacto. Son mercados restringidos, mercados burocratizados. Arbitrario. Completamente. Completamente arbitrario. A mí me tomó mucho tiempo entender todo esto, ¿sabes? Pero te da un sentimiento de control, entender un poco cómo. En eso, todo esto se lo debemos precisamente a un escritor inglés, Adam Smith. Claro. Que fue el que en realidad le fue para arriba a la idea del monopolio, ¿no? Los monopolistas de la antigüedad creían que la riqueza de un país está basada en la cantidad de ¿cómo se llama? De bienes como el oro, las piedras preciosas, etcétera, que tenía la monarquía. Y Adam Smith dice, no. La fuerza económica de un país se debe medir como la suma de todo lo que tienen sus habitantes. O sea que un país es rico si sus residentes son ricos. Y que es el gobierno el que tiene que aguantarse para que los residentes puedan, siempre motivados por sus intereses personales, que es la parte psicológica de la economía, que es importantísima. Bueno, pues, yo decido o ahorrar o decido comprar esta prenda. Claro, el interés personal juega siempre un papel, aún en economías controladas como la cubana, por ejemplo. Pero entonces lo que prima ahora no es el interés personal de los cubanos, sino el interés personal de los gobernantes. Porque en la medida que el gobernante tiene todo el control, restringe lo que va a ir al consumidor para poder acaparar él más para sus ejércitos, para su familia, para él mismo. Esto no se ve con la transparencia que se ve en economías democráticas o economías libres, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, el interés personal juega un papel siempre, tanto en la democracia como en la dictadura. Pero el problema que hay que preguntar es el interés personal de quién o de quiénes. Siempre yo he encontrado interesante que los alumnos míos, muchos de ellos hispanoamericanos y cubanos, tienen una idea del gobierno muy poco clara. A todos les atribuimos que lo debe hacer el gobierno. El alumno norteamericano no es así. Sabe que el gobierno es, en otras palabras, si tú quieres que el gobierno recoja la basura, alguien tiene que pagar por eso. Por algunos impuestos. Mientras que bueno, que el gobierno se ocupe. Y no se dan cuenta de que el gobierno es uno. Bueno, es que hay sociedades más estructuradas u organizadas que otras. O sea, en las sociedades latinoamericanas, el ciudadano a veces no percibe que él puede ser parte de una organización o de una institución que el país necesita para poder producir bienestar general. En sociedades más avanzadas, y hay muchas, el ciudadano está consciente de que él tiene un papel que jugar y está dispuesto a jugarlo a nivel de su comunidad, o de participar en partidos políticos, o de participar en instituciones, no necesariamente con fines políticos, pero sí instituciones que
ayudan de alguna manera a la urdimbre social, a la sociedad, a unirse y a formar instituciones que protegen los intereses del ciudadano. Yo siempre me llamó la atención cuando era joven cómo en los Estados Unidos, cuando se va a su empresa libertadora, cuando empieza la rebelión contra Inglaterra, la razón por la que lo hacen es por impuestos. Y en los cubanos nos parecía aquello tan mercenario. No es por libertad, amor a la patria, no, es por los impuestos. Los impuestos, los americanos lo perciben como lo que es, la forma en que ellos participan del gobierno. Y si yo pago impuestos, yo tengo algo que decir. Sí, pero al mismo tiempo, para el americano y para muchos otros países, el impuesto es una forma de expropiación. Yo sé. El impuesto es algo que me quitan parte de mi propiedad. Sí. Por lo tanto, el gobierno, quien me quite el impuesto, tiene que tener una razón muy fuerte para quitarme el impuesto y yo aceptarlo. Y yo tengo que tener alguna voz en cómo se va a usar eso. Exactamente. Eso es vital para entender el sistema democrático. Yo creo que tiene mucho que ver con la presencia de distintas organizaciones. En Hispanoamérica la Iglesia Católica ha predominado y la Iglesia Católica es autocrática y le da muy poca participación a los creyentes en materia de decisiones que se deban de tomar. No estoy hablando de decisiones religiosas, estoy hablando de que si se pinta o no la iglesia, esto y lo otro va para allá. En las iglesias protestantes el individuo tiene, es más, le piden que cada año ponga un aproximado de la cantidad de dinero que va a dar, para empezar. Que para mí fue un shock nervioso eso de cuánto tú vas a dar al año, ¿no? Entonces el individuo se siente que él tiene la potestad de decir en qué quiere que se use ese dinero. O sea, hay una participación directa en tomar decisiones. Y pienso eso porque es una cosa, una experiencia prácticamente universal en ese caso. No sé cómo será entre los hindúes, no tengo la menor idea. Pero bueno, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el papel del dinero? El dinero tiene tres papeles fundamentales. Uno es medida de valor. Otro es medio de intercambio o pago. Y otro es instrumento de acumulación o de reserva. Aquí es importante tener en cuenta que el dinero es un instrumento de la economía, no es la economía. Es un simple instrumento, pero es un instrumento esencial, porque el dinero me permite a mí, por ejemplo, entre otras cosas, si yo en una época de mi vida, cuando soy joven, produzco más de lo que gasto, yo puedo ahorrar la diferencia. Pero si lo que produzco más que lo que gasto es en mangos, yo puedo guardar los mangos que no me como, pero no me duran mucho tiempo. Si quiero guardar para mi vejez, yo necesito algo que me dure hasta mi vejez. Entonces el dinero funciona como instrumento de intercambio intertemporal. De ahora no voy a comerme todo lo que yo produzco, voy a guardar un poquito para cuando sea viejo y me retire. Eso que tú estás diciendo me recuerda a mí que una de las condiciones o las precondiciones de sociedades que desarrollan civilizaciones son sociedades que tienen intereses agrícolas en cereales. Porque, por ejemplo, los hawaianos que producían gran cantidad de piña. Pues imagínate, aquello era de vamos a comernos la piña hasta que se pudran. Claro. Mientras que si tú tienes cereales, los cereales te pueden durar hasta 2 o 3 años. Y viene la acumulación del dinero y viene por primera vez la oportunidad de tener sociedades donde hay personas que no tienen por qué trabajar produciendo comida, pueden trabajar en otras especializaciones. Y tienen que ser a través del cultivo de cereales como el trigo o el maíz o el arroz, ¿verdad? Claro.
Pero ahí es importante tener en cuenta el papel del dinero Sí. en la eficiencia productiva de una sociedad. Se puede ver reduciendo al absurdo, como cuando Fidel Castro eliminó la contabilidad en Cuba en el 1968, Qué increíble. bajo la idea de que el dinero no iba a hacer falta en una sociedad comunista, lo cual significa que entonces hay que crear otros instrumentos de medida del valor, de intercambio y de acumulación de valor. Sobre todo, lo que más afecta a esto es cómo se distribuyen los bienes y servicios en el ciclo de vida de un individuo que nace, tiene que consumir más de lo que produce cuando es un bebito o cuando es un niño. En algún momento en su vida empieza a producir y supuestamente consume dentro de lo que produce. A lo mejor llega a producir más de lo que consume y puede ahorrar un poco, pero sabe que cuando sea mayor no va a poder producir todo lo que necesita para el consumo. Por lo tanto, tiene que haber un ahorro, tiene que haber algo que permita la transferencia intertemporal de bienes. Para eso necesita un instrumento. El dinero es ese invento, es un invento de la humanidad extraordinario, que la gente no lo ve como un invento, pero es un invento tan importante o más importante que la rueda, simplemente. O sea, sin rueda iríamos a la prehistoria, sin dinero iríamos a la prehistoria. Entonces necesitamos precisamente el dinero, pero no solamente el dinero, necesitamos que lo que se use como dinero tenga credibilidad, tenga estabilidad. Sí. Ese es uno de los papeles de la banca central. Emitir dinero, observar la emisión de dinero y cuidar de que no se emita más dinero del que la sociedad necesita, porque si no puede haber inflación. La inflación es un aumento general de precios que deprecia entonces los valores que yo tengo acumulados y crea una situación de caos en la economía que impide las decisiones eficientes, impide la eficiencia y puede crear problemas de desempleo, pobreza, etcétera, etcétera. O sea, en economía todo está conectado con todo. Y la economía es como el metabolismo de la sociedad o la fisiología de la sociedad para sobrevivencia. Es como la sangre que va y alimenta los tejidos. Y igual que la fisiología del cuerpo, que tiene áreas de ahorro, como la grasa, la economía necesita tener instituciones e instrumentos de ahorro para transferir bienes intertemporalmente. Chico, qué bien me siento después de saber que mi grasa lo que es ahorro. Es absolutamente necesaria. Coño, me voy a ir de aquí valiendo $1 millón de pesos. A ver, quiero preguntar otra cosita. A ver, la libertad de comercio. Hacen una distinción entre la interior y la internacional. Bueno, la interior es la doméstica, dentro de un país, el comercio, o sea, la libertad que yo tengo de vender mi fuerza de trabajo o la libertad que yo tengo de vender lo que yo produzco a quien mejor me pague por lo que yo produzco. Y la libertad de comercio lo que facilita es que todos se beneficien con el intercambio, porque nadie puede producir todo lo que necesita. Eso es una de las lecciones de Adam Smith, la división del trabajo. La sociedad es mejor si yo me dedico a hacer alfileres y el otro se dedica a hacer zapatos y el otro se dedica a cultivar fruta. Y después, claro, como yo no puedo vivir solamente con mis alfileres porque no me los puedo comer, etcétera, etcétera, tengo que intercambiar mis alfileres con otras cosas. Entonces ahí es donde la libertad de comercio permite que cada uno se beneficie con las ventajas del comercio. Ahí la libertad de comercio hace que todos seamos ganadores en ese intercambio cuando es libre, cuando no es monopolizado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Queremos libertad, pero libertad para todos, no para unos cuantos nada más.
Entonces, la libertad de comercio internacional es el mismo principio. O sea, un país no puede dedicarse a producir todo lo que necesita. Tiene que especializarse, generalmente tiene ventaja de especializarse en ciertas cosas, según sus recursos naturales, sus minas, su personal, su clima. O sea, Groenlandia no puede cultivar caña con la misma eficiencia que Cuba. Por lo tanto, tratar de producir azúcar en Groenlandia puede ser un disparate. Es mejor que Cuba produzca la caña y el azúcar. Y Groenlandia, que bueno, que produzca peces que nadan en aguas frías, etcétera, etcétera. E intercambiar los peces de Groenlandia con el azúcar cubano, y entonces tanto los cubanos como los groenlandeses se van a beneficiar del intercambio. Por eso la libertad de comercio es importante. Pero cuando obstaculizamos esa libertad a través de restricciones cuantitativas, es decir, no puedes importar tal cosa de tal país, o te voy a poner una tarifa, un impuesto a lo que tú exportes hacia este país, ya estoy obstaculizando el comercio. La tarifa puede ser importante, pero en general es un obstáculo al comercio. Tiene que ser justificada. Cada medida que se tome en economía tiene que justificarla de alguna manera. Hay un costo y beneficio de cada movimiento, y esos costos y beneficios se miden y se comparan. Fidel Castro coge y cambia la moneda. ¿Por qué? Bueno, eso no empieza con el comunismo, eso sucede 30 años después. Eso sucede en 1992, 93. La moneda, hasta entonces, la moneda cubana era el peso cubano, era la única en circulación de curso forzoso, como se dice técnicamente. Eso se hace porque Cuba en ese momento vivía de los subsidios soviéticos. De pronto desaparece la Unión Soviética y la economía cubana se queda, por culpa personal de Fidel Castro, se queda, para decirlo así, en la calle y sin llavín. Entonces tiene que crear otras fuentes de importación, porque ya se acabaron los regalos soviéticos en materia de precios del azúcar, etcétera, etcétera. Entonces tiene que inventar el turismo y tiene que abrirle la puerta a la inversión extranjera, y tiene que abrirle la puerta. La situación en Cuba se hace tan seria que la gente en Miami empieza a mandar dinero para Cuba, que son las remesas. Bueno, no reinventa al turismo, porque en el año 50 y tanto Cuba estaba bastante envuelta en desarrollar el turismo. Sí. Yo me acuerdo que se hizo la famosa Vía Azul. Sí, yo me acuerdo, yo hice mi primer trabajo de investigación en economía, fue un trabajo sobre el turismo internacional en Cuba. Sí. Lo hice en 1900. Que se abandonó, porque Fidel Castro quiso crear un turismo revolucionario donde la gente iba a ir a Cuba a ver a la gente disfrazada. Claro. Pero el problema es que cuando se abren estas oportunidades, se abren las remesas, se abre el turismo que estaba casi cerrado, y había abierto un poquito antes ya, porque él estaba con perestroika en la Unión Soviética, él estaba viendo venir el problema en Cuba, pero no se preparó, lo agarra de sorpresa. Entonces tienen que inventar nuevas fuentes de ingresos externos, o sea, moneda dura. Con el peso cubano no se llegaba a ningún lugar. Por lo tanto, se crea una economía adicional a través de las remesas y con el turismo y las propinas en los hoteles, y la prostitución hace que entre por lugares insólitos dinero fuerte, divisas, dólares, euros, a los cuales no tienen acceso los trabajadores cubanos que están trabajando en empresas estatales, que les pagan todos sus salarios en pesos, que cada día valen menos. Entonces el dualismo monetario se hace como una medida de darle acceso
a unos cubanos a una economía que no existía. Entonces aquí ya viene una gran confusión de todo el mundo. Incluso muchos economistas están confundidos con este problema. El dualismo monetario se crea como un bypass, no aparece con el comunismo, aparece en 1992 o 93, creo que la fecha exacta es 93. Y de hecho es casi una imposición del pueblo cubano al gobierno cubano, porque como empieza a circular el dólar, la gente empieza a usar el dólar porque el peso no vale nada. Entonces necesitan un instrumento de intercambio rápidamente para poder vivir, para poder subsistir. Entonces, claro, se crea entonces la ficción del peso, pero el problema no es que haya un dualismo monetario. La estupidez mayor, el error mayor del gobierno es haber establecido varias tasas de cambio entre el peso cubano y el peso convertible cubano que supuestamente sigue al dólar. Ese es el problema que tiene la economía cubana, la multiplicidad de tasas de intercambio entre las monedas, no la multiplicidad de monedas. Claro, es una molestia, pero la principal molestia es la multiplicidad de tasas de cambio. Nos queda nada más que 10 minutos y me gustaría volver a contrastar el sistema económico que hay en Cuba, si eso se le puede llamar sistema. ¿Cuáles son los aspectos en que más contrasta con el sistema de libre empresa? Así uno, Una sola, la libertad de gestión, simple y sencillamente, libertad de gestión. Cerrar todos los ministerios de control de precios, de planificación, dejar que los productores produzcan y después tratar de introducir una cierta cantidad de orden, porque Cuba está en un estado, en un limbo organizativo y legislativo, o legal. Dejar que los consumidores compren, vayan al mercado, se encuentren con los productores, que los productores pongan los precios que tienen que poner para poder producir, porque es precisamente el contraste entre los precios, los precios que hay ahora y los precios controlados, lo que indica la insuficiencia productiva del país. O sea, ahora, por ejemplo, la medida del gobierno de topar los precios es impedirle a los productores que reciban el precio que necesitan para poder producir sin perder dinero o sin perder recursos. Entonces, eso es una cosa que los burócratas en Cuba no entienden o no quieren entender, porque piensan que un precio muy alto, el precio va a ser alto porque hay escasez. El precio te señala que hay escasez y que hay un desequilibrio. Cuando el precio es muy alto de algo, te está diciendo cuantitativamente que hay muy poco de lo que se quiere mucho. Ese es el desequilibrio. Ese desequilibrio le debe dar a los productores libres, cuando son libres, las señales de decir, aquí hay una posibilidad de negocio. Se crea un incentivo automático de ir a producir más de esto que la gente quiere y no tiene, que están dispuestos a trabajar y a pagar por eso. Ese es el nudo gordiano. El nudo gordiano cubano es muy sencillo. Es una insuficiencia, es un obstáculo tipo perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Entonces, bueno, deja que los productores produzcan lo que los consumidores quieran. O sea, la libertad no es una cuestión poética, no es una cuestión romántica. Es una cuestión de supervivencia. Es la misma libertad de un pájaro cuando lo sueltas de una jaula. Los cubanos están metidos en una jaula. Los metió Fidel Castro y ahora la jaula se ha ido quedando cada vez más pequeña. Y Cuba está en una situación realmente crítica. Está en el camino de Venezuela. Venezuela está peor porque por otros factores. Pero lo de Cuba es una tragedia muy seria. Y la libertad no es una simple consigna política ni ideológica. Es una necesidad vital del ser humano para su sobrevivencia y para su bienestar. Y el cubano, ya cuando empieza Fidel Castro, no tiene la organización para defender sus libertades.
las va perdiendo Fidel Castro, le va perdiendo, le va quitando las libertades, como desplumando a una gallina muerta, una por una, y se la dejaron quitar. Y esa es una realidad a la cual tenemos que enfrentarnos. Y es la lección para el mundo de Cuba. Cómo ustedes se dejaron quitar todo lo que tenían, porque no tenían un sentido de pertenencia de lo que es el país, las instituciones, las empresas, la cultura, los teatros, hasta la música. Bueno, muy profundo lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo en todo, pero mucho sí. Bueno, por lo menos es para sacudir, porque yo soy un terrorista intelectual. ¿Tú eres un terrorista A mí intelectual? me interesa provocar el pensamiento. O sea, hay un... No, hay un- oye, te buscas problemas, porque yo soy medio terrorista también, no, ¿sabes? yo lo sé. Pero yo sí te digo una cosa, o sea, una cosa que los intelectuales cubanos, donde los intelectuales cubanos han fallado en No. estudiar la cohesión social de la sociedad cubana. La cohesión social. Cuba hoy es prácticamente un rebaño de gente. Así es. Es un rebaño de gente. ¿Cómo Cuba llega a ser rebaño? Porque no era rebaño antes, pero tampoco era un ejemplo de cohesión social. Si no, Batista no hubiera dado el golpe el 10 de marzo. Pero bueno, esos son temas para discutir seriamente. Pero parte de ese rebaño vino para acá y ha logrado todo lo que ha logrado en Miami. Y Claro, pero gracias a que encuentran aquí la estructura institucional que les permite ser libres. Sí. O sea, y que no les permite a ellos en convertirse en dictadores. Pero los cubanos que vinieron para acá, no, claro, pero los cubanos que vinieron para acá creen que ellos son Superman. No, los cubanos que vinieron para acá no fueron capaces de armar la estructura institucional de una democracia en Cuba. Esa posibilidad se perdió con la República. Y eso, 50 años duró la República. 50 años. 50 años. Y logró todo lo que logró. No, sí, pero logró, es como la historia de aquel, que Trump mete la pata, se cae el mercado, pero el mercado se recupera. Aquí la solidez de la economía americana se demuestra cómo sobrevive las estupideces de sus gobernantes. Ese no es el caso de Cuba. La economía cubana se desarrolló a pesar de la política cubana. Yo sé. Okay. Y ese a pesar de los factores que me hacen decir, a pesar de la política cubana, fueron los factores que le permitieron a Batista apoderarse del país. Lo que pasa es que Batista era un pobre diablo que no le interesaba más que aprovecharse del gobierno. Viene Fidel Castro y quiere apoderarse del gobierno, de las propiedades y de los cubanos. Y lo logra. Lo logra copiando. Nadie conoce el pensamiento de Fidel Castro, pero yo apostaría a que si se puede saber cuál es el pensamiento, él cuando ve el 10 de marzo del 52, él está tomando nota. La gente no tiene la capacidad organizativa de enfrentarse. Es ahora mismo en Cuba. Tú dices, ¿por qué no se rebelan? Pues porque tú no te levantas de la sala de tu casa y te rebeles, sales para la calle. Tú antes de rebelarte como los hongkoneses tienes que tener un mínimo de organización, un acuerdo. Vamos a rebelarnos tú y yo. Vamos los dos allá o vamos a ir con el vecino. El cubano no ha llegado ni a ese átomo organizativo. La sociedad funciona. Yo creo que en una sociedad moderna, hay unas armas que no hacen muy posible una rebelión, honestamente. Hombre, no, comparado con el siglo pasado, que con un machete salía yo y le daba... Hombre, por eso yo escribo sobre capital social y acción colectiva. Bueno. Porque, o sea, las teorías de Mansur Olson sobre la acción colectiva, de cómo los grupos se organizan para perseguir sus intereses colectivos, es muy importante tenerlo en cuenta. Chicos, yo soy parte de una familia que tuvo muchísimo que ver con las gestiones Bambisa. Pero no era tan difícil en la sociedad del siglo XIX montarse en un caballo, no es que fuera fácil.
y con un rifle pero y un machete. más fácil Ahora que ahora. estamos hablando de otra cosa. No, ahora es otra historia. Estamos Ahora hablando, hay una espérate, tecnología de la López represión. Campera, que tú estás simplificando. Para Fidel Castro, coger un sistema autoritario que ya existía, el modelo, porque él había estudiado a los fascistas y a los comunistas, que más. Se fue y mandó a toda su gente a entrenarse en Rusia, que en eso, en represión son expertos. En liberarse, ninguna experta. Estamos hablando de un panorama diferente, muy diferente. Yo sé lo que tú estás diciendo, yo sé lo que tú estás diciendo. Ese es el lado de la oferta de totalitarismo. Lo que yo estoy hablando es de la falta de un sistema inmune en la sociedad cubana que le permite defenderse frente a un proceso que lo desintegra. Yo estoy hablando de una república que dura 50 y algo de años y logra todo lo que logró. Creo que hubieron muchos errores. En general era progresista. Pero fíjate cómo la gente... Te voy a dar así en gracia y te voy a invitar a tomar el vino mejor que hay en el mundo. Y a la audiencia igual. Me alegro de no estar de acuerdo en todo. Ha sido muy ilustrativo. Esto es para estos temas. Eso son he para aprendido discutir. mucho. Muchísimas gracias por su presencia. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval. Tenemos que seguir discutiendo esto de la economía, que aunque sea aburrido, sí quisiera que la gente que todavía viven en Cuba estén más familiarizados con el mundo que vamos a ver. Digo que queremos imponer allá o que queremos que surja allá, siempre teniendo en cuenta que es un mundo sumamente competitivo. Porque lo que estamos describiendo, la democracia, estamos descubriendo un sistema completamente competitivo. Esto no es un jamón de dormir 7 y tomar café. Bueno, es parte de la libertad y es parte de evitar que la gente monopolice el poder o concentre mucho el proceso. La competencia es parte de la diversidad de la libertad. Pues gracias por todo. Y quiero dar las gracias al pobre Tony Leal y sus compañeros aquí que han tenido que aguantar esta muela.